relación de la sociedad española con las Fuerzas Armadas, que son parte de esa misma sociedad y a las que hemos encargado nuestra seguridad y la defensa de nuestro modo de vida, es una relación casi imposible. Los españoles creemos que nuestra seguridad se sostiene sola, que no estamos expuestos a riesgos relevantes y que estos son más bien de tipo económico o bien consideramos como amenazadores a algunos de nuestros aliados como Estados Unidos. Así, no muchos de nosotros estamos dispuestos a invertir más en defensa y preferimos pensar que nuestro ejército lleva a cabo misiones de paz en lugar de pensar en lo que realmente hace, que son operaciones bélicas, y en por qué lo hace. Al menos esto es lo que piensa mi invitado de esta semana. El general Fernando Alejandre recibió el despacho de teniente de ingenieros en la Academia General Militar en 1979. Después de diplomarse en la Escuela del Estado Mayor del Ejército y de sus ascensos a teniente coronel, general de brigada y teniente general, sirvió en la Escuela del Estado Mayor del Ejército de Tierra, en la Embajada de España en Washington, D.C., en la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército de Tierra, como segundo jefe de Estado Mayor para recursos del Supreme Headquarters Allied Powers Europe y como segundo jefe del mando de la Fuerza Conjunta de la OTAN, entre otros destinos. Ha estado desplegado en Irak, en Bosnia, en Kosovo y en Afganistán. Entre sus condecoraciones están la Gran Cruz del Mérito del Ejército de Portugal, la Legión al Mérito de los Estados Unidos y la Legión de Honor de Francia. En 2017 fue nombrado jefe del Estado Mayor de la Defensa, cargo que ocupó hasta 2020. En la actualidad es general en la reserva. Hoy conversamos sobre su último libro, Rey servido y patria honrada, una visión de la defensa de España, en el que expone la problemática relación que los españoles tenemos con nuestros militares. Y también hablamos de posibles soluciones, de hablar de la defensa de España en los colegios, de las complacencias española y europea ante las amenazas, de legalidad y legitimidad en las operaciones militares, de la OTAN, de Ucrania y de Rusia, de la inversión en defensa, de cuál sería la relación ideal con un ministro de defensa y de las posturas de la izquierda y la derecha frente a las Fuerzas Armadas. Si te gusta lo que ves y escuchas, por favor sigue apoyando el programa con tu suscripción en YouTube, en tu app de podcast o en mi página web pacobeltran.com. Tus comentarios en estos sitios y también, por favor, difúndelo en redes sociales. Os dejo ahora con el general Fernando Alejandre. Tengo el libro Rey servido y patria honrada, que veo que cuando yo lo compré, por lo menos, espero que ya siga subiendo este número, está por la tercera edición, con lo cual me alegro mucho porque el libro... A punto de empezar la cuarta, pero seguimos sin empezarla, esa es la verdad. Bueno, está bien. Pero bueno, ¿no? está bien. Por cierto, precioso título, precioso título que engloba muy bien todo de lo que va este libro y además es un homenaje al Siglo de Oro también, ¿no? Un homenaje al Siglo de Oro, es un homenaje a don Álvaro de Bazán, es un homenaje a Lope de Vega, es un homenaje a Cervantes, es un homenaje a un montón de cosas. Y en el fondo, como tú sabes, porque a ti no te ha sorprendido el título, pues Paco, el título no es ni más ni menos que un lema de vida para 47 millones de españoles, o si no 47, 45, espero que no haya muchos más. Pero qué duda cabe que eso nos retrotrae un poco al pasado, cuando el rey era el dueño de la nación. Ahora no lo es, ahora solo la representa, pero sigue siendo para nosotros una figura muy importante. Para los militares una figura muy importante, la de la corona, sin lugar a dudas, y luego pues eso, el amor a España del que hablabas en alguno de tus correos. Tengo que decir que el libro tengo, como se suele decir, una mezcla de sentimientos, ¿no? Entonces, lo primero, me ha gustado mucho, entra, como se suele decir, como a saco, ¿no? En muchísimos temas, no se queda en un lenguaje así, no, entra muy directo y muy claro en muchos de los temas, que muchos de ellos son polémicos, casi de naturaleza muy polémica y específicamente en España, ahora hablaremos de esto, ¿no? Pero me ha causado, después de leerlo, asombro y casi un cierto escándalo el desconocimiento que existe, y el primero, el mío, sobre el papel que juegan las Fuerzas Armadas para garantizar nuestra seguridad, ¿no? Y me gustaría empezar por aquí, ¿no? Muy al principio del libro habla de
cito casi textual, literalmente, una relación casi imposible la que tienen las Fuerzas Armadas con la sociedad de la que son parte y a la que sirven, ¿no? Dan muchísimos datos sobre la opinión de los españoles, muchas encuestas de opinión. Al final uno ve claramente el desconocimiento y un pacifismo muy mal entendido en el que estamos instalados, ¿no? También problemas casi filosóficos, si queremos, ¿no? Con el concepto de patriotismo. Y luego parece que flota por ahí una idea de que España se defiende sin necesidad de que nadie haga nada, ¿no? Y se citan como amenazas cosas que son curiosas, como mínimo, ¿no? Que Estados Unidos sea una amenaza, etcétera, ¿no? Tienes que reconocer que eso es paradigmático, eso no ocurre en ningún otro país del mundo. ¿En qué país del mundo un aliado entra a formar parte de las amenazas? Pero encima no porque si dijeras, bueno, pero es para un 1% de los españoles. No, es para un 40% de los españoles. Es sorprendente. Claro. Efectivamente hay un desconocimiento y a mí me gustaría dejar claro, Paco, al empezar, el título es Rey servido y patria honrada porque es un lema de vida para españoles de todo tipo, civiles, militares y demás. Pero el verdadero título es una visión, mi visión de la defensa de España. Eso es lo que he procurado desde el principio y por eso he hecho... No sé quién me dijo el otro día y por qué. Bueno, pues porque pasar a la edad de retiro, al ser cesado como jefe de Estado Mayor de la Defensa y venirme a mi casa, me di cuenta de que durante 3 años había estado, pues eso, un poco como... la voz que clama en el desierto, siempre reclamando lo mismo y nunca avanzando. Y ahí empecé. ¿Vale? El libro. Pues la cuestión sería, quizás una pregunta muy, muy grande, pero bueno, como también la aborda de una forma muy concreta y ahora también iremos más al detalle. Una primera cuestión sería, ¿cómo cambiamos este estado de cosas? ¿Qué cosas podemos hacer como sociedad, etcétera, para cambiar esto? Bueno, pues creo, Paco, como has visto, que analizo varios factores que han influido en ese distanciamiento sociedad-Fuerzas Armadas y que los factores son geográficos, son históricos, son sentimentales, políticos, de todo tipo. La única forma que tenemos, desde mi punto de vista, para resolver esto es entrando por las escuelas. Con mucha frecuencia, y esto que estamos haciendo ahora es una demostración, con mucha frecuencia se da, pues eso, en foros o se tratan de actuar sobre foros que lamentablemente para nosotros ya están perdidos, que es muy difícil cambiar. La única forma que realmente sería efectiva desde mi punto de vista, es actuar sobre las escuelas. Estoy hablando sobre las escuelas en estados muy, muy iniciales y una cosa muy importante que en alguna ocasión he señalado es que esto no puede ser cosa de que un militar vaya a un colegio a dar una charla. Tiene que ser algo del profesor. El militar que va a dar una charla a un colegio no deja de ser algo folclórico. La gente acaba preguntándote de qué son las chapas que llevas en el uniforme y eso qué significa y tal, ¿no? Eso no sirve para nada. Lo único que sirve es el profesor, que es el que tiene ascendiente sobre el niño o la niña y que es el que en el fondo va a poder cambiar esa percepción que tú citabas de que en España estamos seguros porque estamos seguros, sin que nadie sepa muy bien por qué estamos seguros. Sin embargo, yo cuando leí esta parte en la que muy claramente dice, es que los universitarios incluso ya están perdidos, son muy mayores para esto, ¿no? Entonces hay que ir al colegio, como está reiterando ahora. Yo estaba pensando, con las, digamos, con las direcciones que están tomando la reforma educativa, etcétera, ¿no? Y ya no, yo no solo la cuestión de las Fuerzas Armadas, sino en general, que parece que vamos a un mundo de fantasía, ¿no? Y a mí me da la impresión de que vamos un poco al revés, ¿no? Entonces, a mí no, yo creo que no es muy difícil imaginar el escándalo, creo que esta palabra va a salir varias veces, el escándalo político que supondría que alguien mencionara incluir, digamos, una visión realista, una visión de las Fuerzas Armadas en los planes de estudio de los colegios y más en ciertas zonas de España, ¿no? Evidentemente estás en lo cierto, tanto en la parte regional como en la parte global. Creo que sería muy problemático en la actualidad. Ahora bien,
cosas como lo que está ocurriendo ahora en el este de Europa, qué duda cabe que han hecho replantearse a gente que no se lo había planteado en la vida, que era necesario invertir en defensa. Bueno, pues a lo mejor esto empieza a dar lugar a un cambio en la forma de entender las cosas. No lo sé, Paco, pero lo que me gustaría es que quedara claro que yo creo que tengo una visión clara de los problemas, lamentablemente no de las soluciones, o no de todas las soluciones. Y ya que he mencionado Rusia, porque está Rusia, la cuestión de Rusia, la invasión de Ucrania por Rusia, ¿habría quizá algún acontecimiento que pudiera cambiar este estado de cosas en la opinión pública? Por ejemplo, uno sería el de Rusia, que no sé hasta qué punto ha afectado no sé si tenemos ya encuestas de opinión sobre cómo afecta esto a la visión de las Fuerzas Armadas y la defensa. No y la que yo haya etcétera. visto. Vale. No que yo haya visto. Lo que sí que hemos visto es que ha habido un cambio, o sea, que ahora por lo menos la sociedad entiende que una inversión en defensa es inversión en seguridad, cosa que hasta ahora no era fácil en muchos casos. Quizá algún otro tipo de acontecimiento, estoy pensando, por ponernos un poco, en fin, no sé, como ejemplo, una invasión de Ceuta y Melilla, por ejemplo, ¿una cosa así cambiaría la opinión? Hombre, sin lugar a dudas, por lo menos de una parte de la sociedad, sin lugar a dudas. Yo, con sinceridad, lo de la invasión como tal no lo veo. Bueno. Lo he explicado en el libro y tal. Pero lo que sí que creo es que hay un componente de amenaza, hay un componente de riesgo que corremos en el sur de nuestro país, y que ese riesgo, esa amenaza a la que nos enfrentamos, pues debería hacer cambiar de algún modo. ¿Será esto bruscamente, como ha ocurrido con Ucrania? ¿Será paulatino? Pues no lo sé. Lo que sí que no tengo la menor duda es de que más temprano que tarde, lamentablemente, las Fuerzas Armadas harán falta. Y lo que me produce verdadero terror es la sensación de habiendo sido jefe de Estado Mayor de la Defensa, ¿cómo se le pondrá la cara al que esté sentado en la silla que yo ocupé entre 2017 y 2020 el día que diga, no, es que no estamos preparados, es que realmente para lo que estamos nosotros bien preparados es para hacer misiones de interposición en países lejanos? Eso puede ser terrible, eso puede ser terrible. Y tengo la sensación de que eso puede llegar a ocurrirnos dentro de ese marco de la sociedad buenista, pacifista de la que antes hablábamos. De hecho, hay una línea que todavía recuerdo, en la que dice que por una cuestión generacional, no sé si habla de la generación del 2035, España tendrá en algún momento que entrar en combate, digamos, ¿no? Sí, eso es lo que acabo. Eso mismo es lo que acabo de decir. Sí. Vamos a ver, lo que nosotros se lo oí decir el otro día al antiguo ministro, me parece que fue a Javier Solana. No estoy muy seguro, o sea, pero por favor, entre comillas. Creo que fue a Javier Solana al que le oí decir, es que había gente que creía que la guerra no existía ya. El que se caiga el muro de Berlín en el año a finales del siglo XX hace que haya personas que de repente digan, la guerra ha acabado. Bueno, lamentablemente hemos descubierto este año, y lo hemos tenido que descubrir viéndolo en el telediario, que la guerra no ha acabado. La guerra sigue siendo consustancial a la humanidad. Y eso yo estoy convencido de que nos va a ocurrir. No sé muy bien cuándo, no sé si será en 2035, en 2055 o en 2075. Y gracias a Dios, en ninguno de los casos voy a estar por aquí, o sea que no hay problema por mi parte. Pero lo que no me cabe la menor duda es de que el no querer ver el problema no lo soluciona. ¿Y usted cree que esto es una cosa que va más allá de España? Quiero decir, es una complacencia europea, algo así, que nos hemos acostumbrado, afortunadamente, las nuevas generaciones no han tenido que vivir la guerra, ¿no? Claro, pero que era algo del día a día en Europa, siempre lo ha sido. Paco, y mi propia generación. O sea, yo ingresé en la Academia General Militar en Zaragoza en el año 1974.
Y desde 1974 hasta mi pase a la reserva en 2020, yo no he vivido una guerra. He vivido pequeñas actuaciones en las que había más o menos riesgo, en las que teníamos que ir a enfrentarnos, pero siempre así mi paso por las Fuerzas Armadas ha sido tremendamente pacífico. No solo el mío, el de una generación por delante y una generación por detrás es igual. Pero lo que yo creo que no cabe duda es de que la guerra sigue siendo consustancial con la humanidad, como he dicho antes, y que más tarde o más temprano tendremos que estar preparados para ello. Hoy, y esto nos afecta a toda Europa. Lo que pasa es que no en el mismo grado. Eso en alguna parte del libro, me parece que es en el capítulo 2, donde he tratado de reflejarlo. Hay partes del globo, hay partes del mundo occidental sobre todo, en las que eso se entiende de una forma diferente. Curiosamente se entiende de forma diferente en Alemania, en Japón, y el caso más exagerado es el nuestro. Pero, en Alemania, en Italia o en Portugal, por decir los dos que tenemos a derecha e izquierda, en Portugal y en Italia, en ambos, hay un sentimiento pacifista que no llega ni con mucho a los márgenes en los que nos movemos nosotros. Hoy daba la casualidad, esta mañana estaba leyendo en un artículo en prensa anglosajona, era el Financial Times, en el que la tesis del artículo decía que la complacencia es general del mundo occidental porque Ucrania sigue pidiendo material para defenderse, pero parece que se están acabando los stocks de municiones, piezas de artillería, etcétera, ¿no? Entonces el artículo desgranaba muy bien cómo la inversión en los últimos años, sobre todo a partir del final de la Guerra Fría, ha ido en Occidente a sistemas de alta tecnología, etcétera, pero ¿dónde están las balas? ¿Dónde están? ¿No? Entonces, ha existido esa complacencia ha existido y también lo cuento en alguna parte del libro. En el año 2014, cuando una mañana yo estaba, como sabes, en la Alianza Atlántica, estaba dentro del cuartel general del comandante de las Fuerzas Aliadas de Europa, del SACEUR, que llamamos. Y entonces estábamos esa mañana allí y todas las mañanas a las 8:15 de la mañana nos metíamos en un briefing donde se nos contaba los ejercicios que estábamos haciendo, se nos informaba de lo que íbamos a hacer o dejar de hacer. Y cada uno contaba su película, la película de su responsabilidad. En aquel momento nosotros estábamos replegando la parte de ISAF de Afganistán y yo era el jefe de Estado, el segundo jefe de Estado Mayor para recursos, por lo cual yo informaba pues eso, de los avances que hacíamos en el redespliegue de ISAF, que es como se llamaba aquella fuerza, como sabes. Entonces, de repente un día Crimea pasó a manos de Rusia y lo vimos en la televisión. Y entonces yo recuerdo perfectamente al general Breedlove, que era el entonces SACEUR, que preguntó qué podemos hacer. Y entonces fue cuando descubrimos que Alemania llevaba destruyendo carros de combate la friolera de 8 o 10 años. Descubrimos que habíamos desmontado la mayor parte de las unidades de montaña, por lo cual los climas como el de las 3 repúblicas bálticas pues nos eran difíciles. Descubrimos que no había unidades de ferrocarriles para transportar. Descubrimos que no sabíamos cómo eran los puentes que había en Hungría o en Rumanía. Y por lo tanto no podíamos mover recursos hacia allá si hiciera o hubiera hecho falta. Y eso, pues de alguna forma, dejaba a las claras pues, que no es una cuestión puramente española, aunque, como digo, España lo haya quizá magnificado, sino que afectaba a todo el continente, incluida la OTAN. Y pues eso, teníamos los stocks que teníamos y teníamos la capacidad de municionamiento que teníamos. Y eso hay que cambiarlo. Y lamentablemente, si hay algo claro en las Fuerzas Armadas, es que nada se cambia de hoy para mañana. Porque el hecho de hacer munición implica tiempos, implica... Sí. Claro, no es una cosa que dices, hacen falta más balas, que las traigan. No, hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Hay que hacer munición, hay que hacer carros de combate, hay que hacer visión nocturna. Estamos viendo los misiles antiaéreos y los misiles antitanque o contracarro
en estos días en Ucrania. Eso hace falta. Y no solo hace falta eso, hace falta adiestrar a la gente que va a usarlas. Eso es. Porque con mucha frecuencia, pues nada, y ahora les mandamos, ¿y qué hacemos? Les mandamos F-18 y ¿quién los va a pilotar? Si no saben. Si no saben inglés para ver lo que pone en la piececita. O sea, que es muy complicado. Sí, estaba leyendo en el artículo que le refería que ciertos tipos de misiles, por ejemplo, Estados Unidos ya ha enviado 1/3 de los que tiene, ¿no? Y luego en los proveedores les costaría reponer eso como 1 año y medio con ciertos aparatos, etcétera, ¿no? Entonces parece que estamos, quiero decir, ¿y qué se está haciendo desde el 2014, desde que ya han pasado 8 años, ¿no? ¿Qué se ha hecho para acabar con esto? Entiendo que no se hace de un mes para otro, pero... No. Bueno, pues eso sí que lo he vivido en primera persona, ¿vale? Yo estaba en 2014 en SHAPE y de allí a finales de 2015 yo pasé destinado al cuartel general de Brunssum, que era del que dependía esa zona geográfica concreta, Polonia, los países bálticos, Noruega, el High North, el Ártico noruego y tal. Y entonces... puedo garantizarte que hicimos militarmente hablando, se hicieron esfuerzos enormes y se cambió una estrategia militar. Ahora todo el mundo está muy contento porque hemos desarrollado un concepto estratégico de la Alianza Atlántica en la Cumbre de Madrid. Y lo que habría que decir es, demos gracias a Dios, porque es que el anterior estaba fechado en 2010. Es decir, 4 años antes de la crisis de Crimea. Es que la crisis de Crimea ocurre en 2014 y cuando todo el mundo creyó que iba a cambiar el concepto estratégico de la alianza, no lo hizo. Cambiaron muchas cosas en el bajo nivel, pero no cambiaron en el alto nivel. Sin el alto nivel es muy difícil que lo de abajo sea coherente. Entonces, concretamente, pues una de las fotos que me has pedido es la foto en la que estoy firmando la NATO Military Strategy de 2019, de mayo de 2019. La firmamos sin que hubiera un concepto estratégico que le diera el paraguas bajo el que cobijarse. Y es más, la hicimos los miembros del Comité Militar de la Alianza Atlántica sin que el Consejo Atlántico nos la pidiera. Al no haber un concepto estratégico, pues esto quedaba un poco en terreno de nadie. Y como dices, pues no había una respuesta cohesionada a la amenaza. Solamente la invasión del mes de febrero ha cambiado un poco el modo de entender el paradigma. ¿Hasta dónde podría actuar, en qué conflictos futuros podría actuar la OTAN? Por ejemplo, en una cuestión, por ejemplo, algo que parece que ya no es si se va a dar, sino cuándo se va a dar, que será un potencial conflicto entre China y Taiwán, por ejemplo, ¿no? ¿Podría actuar la OTAN ahí? ¿Sería una cuestión solo del ejército americano que tiene este acuerdo con Taiwán de defensa? Lo puede llevar por donde quiera, a otros conflictos. Pero sí, es lo mismo que nos ha pasado en Irak. O sea, que China-Taiwán es lo mismo que nos ha pasado en Irak. Lo que pasa es que Irak afectaba un poco al orden interno y un poco a uno de nuestros aliados. Como tú bien sabes, el Tratado del Atlántico Norte dice lo que dice. Y eso no tiene vuelta de hoja, por mucho que lo queramos cambiar. Y habla en el artículo 4, habla de que los países firmantes del tratado se comprometen a establecer consultas en caso de que vean su seguridad amenazada, que es lo que puede ocurrir. El Tratado del Atlántico Norte dice que hay una respuesta automática de defensa colectiva, pero esa respuesta colectiva está fijada por los términos exactos del artículo 6. Eso no cabe duda. Taiwán está fuera del Tratado del Atlántico Norte. Puede actuar la OTAN, igual que actuó en Afganistán, pero tiene que ser bajo ciertas condiciones. Primero tiene que haber un consenso de todos los países. Después tiene que haber una petición por parte de un tercer país, probablemente, o sea, en este caso del país afectado, sea Taiwán o sea, como fue el caso, Afganistán. Eso es lo que es necesario a la hora de tomar una decisión. Y hay que tener en cuenta que no hay un mecanismo automático de respuesta, por lo cual, y tú hablabas antes de Canadá, Canadá desplegó inicialmente fuerzas en Afganistán con la coalición
y de repente, por un motivo determinado, la retiró. Y nadie le puede obligar a ir. Francia hizo lo propio. Muy pocos países siguieron allí hasta el final. Y al final la operación de la OTAN tenía más países de fuera de la OTAN que de dentro de la Alianza Atlántica. Era una especie de lo que se dio en llamar en Irak Coalition of the Willing. El que quiera que pase, o algo parecido. Los que estén dispuestos, ¿no? Formar parte, sí. ¿Coinciden siempre legalidad y legitimidad en las operaciones militares en el exterior? Estoy pensando en un caso muy concreto, ¿no? Que fue la cuestión del bombardeo de Serbia por la cuestión de Kosovo en 1999, ¿no? Yo sé que usted ha tenido mucha experiencia en esa zona de los Balcanes, ¿no? O sea, que se lo sabrá bien. No sé hasta qué punto, y ahora me corrige, ¿no? Esa operación, esos bombardeos, fueron ilegales desde el punto de vista de derecho internacional, porque el Consejo de Seguridad no lo autorizó, evidentemente no lo podía autorizar teniendo Rusia ahí, pero legítimo por la cuestión de la limpieza étnica que se estaba produciendo de los serbios, parte de los serbios expulsando a los kosovares, ¿no? O a los albano-kosovares, ¿no? Y por la cuestión de la responsabilidad de proteger los derechos humanos que tiene la comunidad internacional, ¿no? Entonces, no sé si entiendo un poco esta cuestión entre la legitimidad y creo que sí. Lo entiendo, pero me encuentro muy agradablemente refugiado en mi esquina militar. Okay. La ventaja que tenemos los militares es que nosotros no decidimos dónde desplegamos, eso lo deciden los políticos, por eso somos el brazo armado de una nación. Es decir, tienes toda la razón y esto podríamos estar hablando de ello mucho tiempo y entiendo, hace un momento citábamos al ministro Solana. El ministro Solana, como bien sabes, era el secretario general de la Alianza Atlántica en el momento que se lanzan los bombardeos. Supongo que él podría explicarnos alguna cosa más de por qué tomó aquella decisión. La legitimidad y la legalidad no siempre van unidas, lamentablemente, es cierto. Y lo bueno que tiene es que los militares lo único que hacemos es cumplir las órdenes que recibimos de nuestros respectivos gobiernos. Es decir, cuando a las agrupaciones españolas se les da orden de entrar en Kosovo, sí, dentro del marco de la fuerza de Kosovo, no tienen ninguna duda, actúan a las órdenes del presidente del gobierno y del gobierno pleno, porque es una acción gubernamental y ya está, no hay más problema. Igual ha pasado en Afganistán y bueno, ha pasado en otros lugares. O sea que nosotros, gracias a Dios, tiene que ponerse la cosa muy fea para que nosotros decidamos, con sinceridad no se me ocurre ningún motivo por el cual un militar o el militar o los militares españoles tengan que decidir si tienen que tomar parte o no en un conflicto, sea legal o sea legítimo, que es tu verdadera preocupación. Sí, no, porque todos, porque yo recuerdo entonces este debate estaba entre la gente que yo conocía, entre la gente de la universidad, etcétera, y a mí me parecía absolutamente legítima esa operación. Quiero decir, solo hace falta pensar un poco qué hubiera pasado si la OTAN no hubiera intervenido, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Pero la cuestión no resuelve todo, porque la cuestión es peliaguda. La cuestión es peliaguda porque ahí influyen cosas como las campañas de propaganda. Hay que ver hasta qué punto es real o no la limpieza étnica, que en el caso de Kosovo era bastante fácil de averiguar, pero, por ejemplo, nos volvió a ocurrir también unos años antes en Bosnia. Y como tú recuerdas, fue a raíz de un bombardeo en un mercado en Sarajevo que no sabemos de qué bando partió. El caso es que aquella situación provocó que se adquiriera la legitimidad que por otra parte todo el mundo reclamaba. En muchas partes del libro habla de lo poco que le gusta, si lo entienden en la expresión, operaciones de mantenimiento de la paz. Quizá porque ahora me dice, ¿no? Pero ocultan la naturaleza bélica de las misiones, ¿no? Entonces, aquí lo que se podría contar un poco es qué hace, y ya sé que esto sería muy largo también, ¿no? Pero qué hace un soldado español en Bosnia, en Irak,
o en Afganistán o en Kosovo, podríamos seguir, el Líbano, etcétera, ¿no? Son muchos lugares, ¿no? En este sentido, ¿no? En este sentido de esta divergencia entre mantenimiento, llamar a una cosa que yo puedo entender las razones políticas, no sé si políticas es la cuestión, pero usted explica muy bien sobre, creo que es un ejemplo de Irak, ¿no? Cuando se estableció el paralelo a que la línea donde no podían el ejército de iraquí masacrar a sus propios vecinos. Exacto, ¿no? A la etnia kurdo iraquí que había allí. Pues eso es lo que quiero decir. Yo no quiero decir que las operaciones no sirvan para mantener la paz. Eso es evidente. Las operaciones militares sirven para mantener la paz. Normalmente todas. Pero lo que yo digo es que llamarles operaciones de mantenimiento de la paz, o lo que es peor, operaciones humanitarias, eso lo que hace es intentar, es parte de una campaña de propaganda, es intentar licuar el concepto bélico, la ética del combatiente. Porque al final, Paco, cuando se va a la zona, lo que se hace es lo que se hace en la guerra, ni más ni menos. Con un poco de buena suerte no hay tantos disparos, no hay tantas bajas propias ni tantas del enemigo, pero lo que se hace al final es lo mismo. Es decir, cuando nosotros fuimos a aquella operación de Irak que tú comentas en 1991, lo que los tenientes de paracaidistas con sus secciones de paracaidistas hacían en los alrededores de Zaho era establecer checkpoints que cerraban una zona para evitar que entrase allí nadie. Y entonces tenían que parar a los coches mirándoles fieramente a la cara con los fusiles en la mano para evitar que entraran armas, para que se bajaran de los vehículos y abrieran los capós en los cuales aparecía cualquier cosa, porque aquello era una merienda de negros. Lo mismo nos ocurrió años más tarde en UNPROFOR. Yo fui a Bosnia dentro de la unidad de las unidades de protección de las fuerzas de protección de Naciones Unidas. Estábamos totalmente vendidos porque nuestro mandato nos impedía tomar ninguna actuación contra los bosnio-croatas o bosnio-musulmanes o serbo lo que fuera, porque aquello era un verdadero lío. Bueno, pues eso es lo que ocurría, Paco, que de repente pues te bajabas de un vehículo y un crío de 18 años que había dormido poco te apuntaba con la pistola en la cabeza. En el momento en que la OTAN entró allí, la tortilla se dio la vuelta totalmente y ya no había bromas de ese tipo y ya los soldados cumplían con las misiones que tenían que cumplir. ¿Qué es lo que hace un soldado? ¿Qué es lo que ha hecho un soldado español en Afganistán durante meses y meses y meses? Patrullar, escoltar convoyes, ocupar cotas, no dormir, estar mirando prevenidos porque sabemos que se mueve por allí una unidad u otra. Es decir, lo mismo que hacen en su día a día dentro de la instrucción y del adiestramiento. No, quizá no todo lo mismo, pero muy, muy similar, muy similar. Es decir, que para nosotros lo que hay es operaciones. Y nosotros al soldado que va de patrulla y que va subiendo hacia Bala Murghab, le da lo mismo que le digan que está en guerra que está en paz. Él sabe que si se asoma a alguien con un Kalashnikov, le va a disparar y él tiene que dispararle a él. O sea, que eso lo tiene bien claro. Y por eso es por lo que yo digo que llamarle a eso operaciones de mantenimiento de la paz queda un poco fuerte. Además que parece que desligamos la idea de la paz con la idea de que haya un tío con una pistola y con un fusil. Claro, porque al final lo que da la impresión es de que el militar español solo sirve para hacer la paz. Y no es cierto. Es que el militar español, igual que los militares de todos los países, lo que hacen es la guerra. Y deben procurar hacerla bien. Y hacerla bien, normalmente esto es como el fútbol, hay que meter más goles que el contrario, si no la hemos armado. O sea que las bajas tienen que caer del lado del enemigo. No sé quién era el que decía que nadie ha ganado una guerra muriendo por su patria, lo ha hecho normalmente haciendo que el enemigo muriera por la suya. Pues eso es lo que de alguna forma reivindico en el libro. Esto que estamos contando, este es un poco querer hacer la paz, pero un poco atarnos de manos, políticamente de manos, por el gobierno de turno, y no solo en España, ¿no? Sino de hecho, por ejemplo, estaba pensando en el caso archicomentado, archiestudiado, etcétera, con unas repercusiones tremendas, que fue la cuestión de las fuerzas holandesas en Srebrenica, ¿no? Entonces, ¿era este el caso en el que
tienes una fuerza llamada de paz o lo que sea que no puede defender realmente a aquel grupo al que se supone que debe proteger, ¿no? O sea, ¿cómo los proteges si no puedes a su vez atacar a los enemigos, ¿no? Pues ese es el contrasentido que tenía la parte que te decía antes de la UNPROFOR, de Sí. las Fuerzas de Protección de Naciones Unidas, que nosotros estábamos demasiado atados, estábamos atados de pies y manos, que yo recuerdo, o sea, no podíamos entrar en la ciudad donde teníamos que hacer una operación de rescate de una persona que estaba herida o lo que fuera, no podíamos entrar si no nos dejaba el gorila de la puerta. Es que era un poco, o sea, que yo no tenía ningún sentido. Y yo recuerdo a algún jefe mío que le dijo a alguien, mañana pasaré por aquí y tú serás el que tengas que salir corriendo, porque es que aquello era terrible. Y fue a raíz del bombardeo sobre el mercado de Sarajevo, de los acuerdos de Dayton, y cambió todo de la noche a la mañana. Y empezamos a implementar nosotros, las unidades españolas, británicas, francesas, empezamos realmente a cumplir con nuestro deber. Pero qué duda cabe que lo ocurrido en Srebrenica, y no solo en Srebrenica, en Gorazde, en muchos otros sitios, pues debería hacer que nos mirásemos muy seriamente, que nos tentásemos, nos papásemos la ropa antes de entrar en una operación en la que las restricciones son más importantes que las capacidades. Antes he dicho que la palabra escándalo apareciera varias veces en nuestro diálogo, ¿no? Hay otra cuestión que está relacionada con esto que estaba leyendo en su libro, por volver un poco a las funciones de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad. Usted habla mucho aquí de las cuestiones, si quieres, más de las amenazas internas, ¿no? Esta es la parte que me parece, no a mí, quiero decir, que puede parecer más peliaguda, ¿no? Entonces, habla de, creo que usted ya era Gemal, el verano del 2017, de los acontecimientos que están teniendo lugar en Cataluña, etcétera, justo antes de que se declarara unilateralmente la independencia y todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues describe ahí una serie muy detalladamente los planes ante lo que sería una secesión unilateral, ¿no? Yo estaba pensando al leer esto, si alguien en ese momento, por parte de las Fuerzas Armadas, pero también por parte del gobierno, dijera algo así en público como las Fuerzas Armadas están listas para cumplir su función, una frase como tan neutra y tan, digamos, no valorativa, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como esta, el escándalo hubiera sido mayúsculo, ¿no? ¿Por qué? Entonces la pregunta es casi retórica, ¿no? ¿Por qué nos escandaliza que las instituciones del Estado cumplan sus funciones constitucionales? ¿No? Eso me gustaría saber a mí. Esa pregunta no sé responderla, Paco, con sinceridad. No sé responderla. Y Tiene una cierta retranca la pregunta, ¿no? Una cosa sí me gustaría decir. Sí hubo una persona que se atrevió a decirlo, ¿no? Vaya. Sí hubo una persona. Lo que pasa es que, tú conoces el ambiente de los departamentos de comunicación. Nunca llegó a hacerse esa pregunta hasta que ya había ocurrido todo. Pero si miras, me parece que es una entrevista en el día 6 de enero de 2018, en el periódico ABC de María Dolores de Cospedal, entonces ministra de Defensa, verás que ella no admite, sino que ella hace profesión de fe de que ella ha estado preparada y que las Fuerzas Armadas estaban preparadas para cualquier incidencia, cualquier posible actuación en ese sentido. Y creo recordar que cuando le preguntaron, ¿pero cómo dice usted eso? Porque solo hubiera, desde luego durante mi tiempo de guardia o mientras yo estaba al frente del ministerio o algo así, no hubiera permitido que no hubiéramos estado preparados para cumplir con nuestra misión, que es en el fondo lo que tú estás diciendo. O sea, algo que está recogido en la Constitución, que es la misión de las Fuerzas Armadas, que no debería sorprender a nadie. El ordenamiento constitucional sigue siendo parte del artículo 8 de la Constitución. No debería sorprenderle a nadie que los militares estén preparados para cumplirlo. Lo que debería sorprenderle a alguien es que no lo estuvieran. Sería para encarcelar a alguno de los militares que no cumple la misión que se le ha otorgado.
Y no me refería simplemente que esto hubiera sido un escándalo en Cataluña, me refiero que hubiera sido un escándalo en Madrid mismo, en ciertos sectores políticos. A eso me refiero, ¿no? Eso no es una cosa que pase solo con las Fuerzas Armadas. Pasa también que nos sorprendemos que los jueces, por ejemplo, cumplan su función. Quiero decir, es que es algo que es sorprendente, como mínimo, ¿no? Entonces, bueno, estaba mirando, preparando un poco la entrevista, me he ido a ver las últimas estadísticas que se pueden encontrar sobre gasto militar, ¿no? Sobre gasto, inversión, etcétera, ¿no? Entonces he visto, sí, que España está desde luego en la cola de Europa, ¿no? Está viendo un poco países europeos, no tanto países de la OTAN, pero sí países de la Unión Europea y algunos países del entorno, Islandia, Suecia, Suiza, etcétera, ¿no? Y sí, efectivamente está muy en la cola. Yo creo que 0,8 el año pasado, 0,9 todavía no sé, no muy bien. Bueno, bien, del PIB, ¿no? Quizá, y también están por detrás, está algunos países pequeños, Luxemburgo, Malta, Austria, me ha sorprendido un poco verlo ahí. Los que más invierten, por lo que he estado viendo, son los bálticos, ninguna sorpresa aquí, desde luego, y los nórdicos un poquito menos, pero también invierten bastante, más Francia creo que está en 1,9 o algo así, Polonia tampoco es de extrañar, ¿no? Entonces, la pregunta sería, en este contexto, ¿no? ¿Es suficiente, dado estos datos, pero dado también todo lo que cuenta usted en el libro, ¿no? Que es muy personalizado, por ejemplo, cómo dado en cualquier presupuesto el 50% ya se va a ir en gastos de personal, etcétera, ¿no? La cuestión de la obsolescencia, lo que hablábamos antes de la cuestión de las municiones, todo esto. Dado este contexto, ¿es suficiente con aumentar un 2%, pero además en 2029? Yo creo que era el último compromiso, ¿no? Que es un poco ridículo, ¿no? Bueno, el compromiso, como sabes, se alcanzó en 2014. Sí, sí. Digo las declaraciones del presidente del gobierno. Se dijo 2014, 10 años, 2024, evidentemente eso no va a ser. Ahora, como hemos venido de nuevo a la cumbre, ahora hemos alcanzado un nuevo compromiso y efectivamente. Pues a finales de esta década puede que lleguemos al 2%. ¿El 2% es suficiente? En el libro lo digo, a mí lo del 2% siempre me ha dado mucho reparo. Me ha dado reparo, primero, porque las cifras son cifras. Y cifrar las cifras sobre el PIB me parece cuando menos peligroso. Me parece peligroso porque si baja el PIB, claro, como hizo en 2017, subió el gasto de defensa. En 2017, creo recordar, subió el gasto de defensa. Pero claro, porque había bajado el PIB. Entonces, claro, no es una subida real. No es una subida real. Estamos gastando lo mismo, estamos invirtiendo lo mismo, estamos pagando la misma deuda. O sea, que eso no puede ser. A mí no me gusta, me gustaría creer efectivamente que vamos a invertir el 2%. Me gustaría que ese 2% estuviera vinculado a un plazo de tiempo, porque no basta con invertirlo un año y luego olvidarse. Hay que sostenerlo en el tiempo y eso todavía no se ha hablado, de eso todavía no se ha hablado. Y luego hay una cosa que creo que debemos ser prudentes cuando hablamos de la inversión de otros países. Probablemente uno de los países que más invierte en defensa en el ámbito OTAN y europeo sea Grecia. 2,6 he visto esta mañana de Eurostat. Sí. Bueno, a mí me gustaría saber qué hacen con él, porque no he visto nunca un soldado griego en una operación. ¿Vale? Es decir, el hecho de que yo invierta en el 2%, no. Yo lo que tengo que poner es un porcentaje a disposición de la alianza. Tengo que aumentar mis capacidades, pero tengo que aumentarlas con el propósito de que sean útiles para la alianza. Si solo son útiles para mí, entonces no sirven para casi nada. O sea, que eso es una de las cosas. Pero aparte de eso, pues por ejemplo, tú has citado los bálticos. Los bálticos invierten más del 2%. Entonces, en todas las reuniones del Comité Militar y del Consejo del Atlántico Norte se les felicita porque ellos ya gastan el 2%. Pero nadie les ha preguntado dónde está su fuerza aérea, porque no la tienen. Porque es España, entre otros, sí, hay muchos otros países, el que hace las acciones o las misiones de policía aérea en el Báltico. ¿Por qué? Porque ellos no tienen fuerza aérea. Nosotros, con nuestros Eurofighter y nuestros F-18, corremos turnos allí en Lituania o en Estonia para hacer este tipo de misiones. Entonces, evidentemente, ellos salen aplaudidos, nosotros no,
pero realmente su fuerza aérea radica en la base aérea de los Llanos, en Albacete, lo cual es un poco, no me parece que sea justo. Entonces, por eso es por lo que yo siempre he protestado abiertamente delante de mis compañeros cuando estaba en el comité militar, he protestado con respecto a lo del 2%, porque no me parece que sea una cosa. De todos modos, lo que sí que sabemos claramente es que las Fuerzas Armadas Españolas están sufriendo un proceso de descapitalización que empezó aproximadamente en el año 2000. En el año 2000 nosotros hicimos unas inversiones en lo que se llamaba la triada estratégica, que eran las fragatas F-100, los Eurofighter y el carro de combate Leopardo. Esos, bueno, y algunas cosas más, pero digamos esos tres porque son ejemplos muy claros, ¿no? Entonces empezamos a producirlos, empezamos a dotar a nuestras unidades y empezamos a pagarlos. Tú sabes, estamos todavía pagando deuda de aquellos elementos, de aquellos materiales con los que se dotaron las Fuerzas Armadas Españolas en el año 2002, 2003, 2006 y todavía seguimos pagándolas. Por lo cual, siempre por delante del Ministerio de Defensa hay lo que yo llamaba en mis tiempos de GEMAZ el efecto tsunami, que es una ola enorme que prácticamente se come todo el presupuesto cuando el barco todavía está saliendo de la bocana del puerto. O sea, todos los años salimos de la bocana del puerto y empiezan el 50% de gastos de personal. Gastos de personal nuestros, gastos de personal en algunos casos de alguna parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, gastos de asistencia social, gastos tal, y de repente todo eso, más los pagos de los programas especiales de armamento de principios de siglo, se nos echa encima y al final lo que nos queda para sobrevivir es muy poquita cantidad, muy poquita cantidad. Entonces, a mí me gustaría ver esa cantidad incrementarse. He oído al presidente de gobierno decirlo, no tengo motivo para dudarlo. Lo que me gustaría es verlo y verlo sostenido en el tiempo, como decía antes. La Unión Europea empezó, hemos hablado mucho de la OTAN, pero también creo que podemos hablar de la Unión Europea en este sentido, ¿no? Que sabemos, ¿no? Que empezó como poner básicamente Alemania y Francia poner en común ciertos recursos, entonces el acero, carbón, etcétera, pero también un inicio o una iniciativa muy temprana de poner en común los ejércitos, que aquello fracasó, Francia tuvo un papel ahí, pero en fin. Sí, ahora fracasó por el propio interés de algunos países de la propia Unión. Claro. Es lamentable. Nosotros, la Unión Europea, dejemos ya lo del ejército europeo y tal, la Unión Europea pudo perfectamente haberse dotado de un pilar europeo de la Alianza Atlántica, por lo menos haber mirado de tú a tú a nuestro vecino del otro lado del Atlántico. Y lamentablemente hemos vuelto a fallar, estamos fallando ahora. Pues la pregunta casi se responde sola, ¿no? Porque iba a preguntar qué posibilidad habría de que esto ocurriera en un futuro, en algún momento. Yo lo veo por muchas razones complicado, ¿no? Pero en caso de que ocurriera, sería una forma mejor de plantearnos como europeos la defensa de Europa o esto es otra cosa distinta. Sin lugar a dudas, ese es el objetivo que deberíamos tener. O sea, el objetivo que deberíamos tener es crear una Europa de la defensa o una defensa de Europa, un pilar europeo de la defensa que nos pusiera como Unión Europea en plano de igualdad. No hace falta ir a un ejército, te acordarás de cuando empezamos con el cuerpo de ejército europeo, compuesto por 4 países, cuando empezamos a hablar de la Western European Organization y todo aquello. Eso todo ha ido fallando por intereses partidarios de determinados países. Y no voy a citarlos, pero tienen capital en Berlín y en París. Sí, no. Por eso lo primero que he dicho es que yo no lo veía ahora, ¿no? Pero quiero decir, si hemos sido capaces de, digamos, compartir soberanía en muchos otros terrenos, por ejemplo, cosas como la moneda y cosas así, yo creo que con más razón, ¿no? Es esta cuestión, ¿no? Bueno, pues hemos fallado y hubo un momento en que en el enfrentamiento, en el choque de poderes o entre Francia y Alemania, pues el Reino Unido intervenía. Ahora ya el Reino Unido se ha salido de la Unión, por lo cual ya es muy difícil encontrar algo que no sea o franco o germano en Europa.
Vamos ya, para ir acabando, a volver un poco dentro de nuestras fronteras, ¿no? Hacia el final del libro, en una parte extensa, habla de las posiciones de izquierda y derecha sobre las Fuerzas Armadas, que es más bien, aparte de esto, es también un relato, digamos, del tiempo que usted fue GEMAT, ¿no? El jefe de Estado Mayor de la Defensa. Es curioso las expresiones que emplea porque habla un poco como para describir a los partidos de derecha, digamos, al Partido Popular, etcétera, como un poco como su relación con las Fuerzas Armadas es eso de son de los nuestros, ¿no? O sea, desde ellos hacia las Fuerzas Armadas, ¿no? Se entiende muy bien el contexto de lo que lo está diciendo, pero aún así tampoco... Quiero decir, no parece que todo sea de color de rosa. Hay unos problemas de gestión, presupuestarios, políticos también, etcétera. En la cuestión de cuando miras hacia la izquierda, habla usted, creo que, de una sensación rara, ¿no? Al tratar con gobiernos del Partido Socialista, incluso casi de una cierta desconfianza, ¿no? Que también la cifra en el antimilitarismo, el pacifismo, quizá incluso una identificación casi esto lo pongo yo, casi inconsciente de las Fuerzas Armadas con el régimen anterior, no sé, cosas así, ¿no? No lo sé. En fin. Lo sé, no lo sé. Sí. Entonces, pero bueno, que esto daría también para una continuación de este libro, solo mirando esto, ¿no? Pero en fin, me parece una cuestión muy interesante. Entonces, también habla varias veces, esto está por todas partes en el libro, de las relaciones, cuando usted era GEMAT, con un ministro de Defensa, con un ministro de Defensa. Entonces le preguntaría, ¿cómo sería? Y bueno, habla de todos los desencuentros, tiranteces, etcétera, ¿no? Que habidos y por haber, ¿no? ¿Cómo sería la relación ideal con un ministro de Defensa? Si usted puede decir, yo lo escribo aquí, y esto es lo que va a hacer el ministro, ¿no? Muy sencillo. Como en algún sitio del libro cuento, hay que poner un ministro que tenga experiencia militar, pero eso no ocurrirá en nuestras vidas. No, yo creo que la relación debería basarse. Primero, muy importante, que el ministro reconozca que las Fuerzas Armadas no son su jardín. Es decir, que es importante que el ministro sepa que él o ella dirigen la política de defensa, pero que los militares obedeciéndola a ella, se encargan de la gestión de las Fuerzas Armadas. Es decir, que en alguna parte del libro comento lo de estoy muy orgullosa de pertenecer a las Fuerzas Armadas. Lo siento, no se puede pertenecer a las Fuerzas Armadas y de hecho, Paco, lo siento también, tú tampoco eres de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas hay que vestir uniforme y hay que estar dentro de una escalilla. Esa es la primera. O sea, la primera es que hubiera una clara delimitación entre lo que es política de defensa y lo que es política militar, que no la hay. ¿Vale? La segunda, para mí, creo que sería muy importante que hubiera un respeto. En esa delimitación, que hubiera un respeto, que hubiera una confianza. Es decir, no podemos estar creyéndonos que es que nos ha tocado ya por fin el que es de nuestra cuerda. Eso no es ni siquiera razonable. Y por lo tanto, deberíamos desacoplar totalmente el nombramiento de los jefes de Estado Mayor de los gobiernos. El hecho de que un gobierno nombre su GEMAT da la impresión de que ese GEMAT es del PP o es del PSOE. Eso es totalmente pernicioso para las Fuerzas Armadas. Creo que no está bien. O sea, el hecho de que a uno de nosotros se nos vea como partidista o como partidario de un determinado partido, a mí me produce verdadero dolor de cabeza. Lo comento en el libro en alguna ocasión. Mientras yo estaba de GEMAT, el GEMAT británico tuvo 3 ministros. En el mismo plazo, la ministra Robles tuvo 3 GEMAT. Que es al revés, exacto. Justo al revés. Sin embargo, esto no es inaudito. Es decir, estoy pensando ahora mismo, a bote pronto, el defensor del pueblo, por ejemplo, se elige para un periodo que no coincide con el de un gobierno de turno y el del Parlamento, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo así en el ejército, ¿no? Pues no lo sé, pero la cuestión es que cada vez que cambia el gobierno, cambia el jefe de Estado Mayor de la Defensa. Hombre, yo entiendo que en algunas ocasiones está justificado porque conozcan a la persona y sepan ya que, no sé, pero no, con sinceridad no me parece razonable, sobre todo en una institución como las Fuerzas Armadas que presumen de no ser partidistas.
Exacto. ¿Ha habido algún otro momento, ya sí, en todo caso para acabar, ¿no?, en que estas relaciones con los diversos gobiernos hayan sido, en la historia reciente, en que esas relaciones no fueran así de tirantes o complicadas? ¿Es así en estos momentos o quizá es más complicado en estos momentos? Y una pregunta un poco de tener la bola de cristal, ¿no? Ante lo que parece, según las encuestas, que es un cambio de ciclo político y que puede haber un cambio de gobierno cuando acabe la legislatura, ¿no?, en las próximas elecciones, ¿puede mejorar esta relación? Evidentemente, si hay un cambio de ciclo, lo primero que va a cambiar es el ciclado. Es decir, que el jefe de Estado Mayor de la Defensa pues tendrá, aparte de que ya tiene una edad y de que tiene una larguísima trayectoria militar, pues en algún momento tendrá que decir, por favor, que me releven, ¿no? Entonces habrá un nuevo cambio, habrá nuevas personas. Las personas son las que determinan las relaciones interpersonales. O sea y no tengo yo muy claro que haya habido momentos mejores. Sí recuerdo algún momento peor. Pero yo era muy joven, Vale. Sí, hubo un momento al poco de cambiar el siglo en que las relaciones eran un poco tensas, con un par de ministros casi seguidos, o seguidos, para ser exactos. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Recordamos, Rey Servido y Patria Honrada. Espero que esta pequeña charla que hemos tenido sirva un poco para ir rompiendo esto que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Y en cualquier caso... a ver si es cierto, que ¿sí? La gente... el libro yo lo he escrito con la idea, Paco, no de que sirva para mis compañeros, sino de que sirva para personas como tú, con interés sobre este tipo de cosas, pero no solo tú, sino médicos, abogados, diputados en Cortes, por favor. Convendría que se tomaran esto de la defensa algo más en serio. Recuerdo que en un momento dado dice usted que lo tendría que tener todos los miembros del Tribunal de Cuentas, etcétera, ¿no? Y yo estaba totalmente de acuerdo en ese momento cuando estaba leyendo. Espero que vaya muy bien, entonces, y que sirva para esto que estamos elaborando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Paco. Gracias. Muy bien, fuerte abrazo. Venga, hasta luego. Un abrazo a ti.